Hola gente, aquí Deyandro de nuevo con ustedes por fin con el episodio 21 del Zoo Botánico de Jerez en Planet Zoo. ¡Feliz Navidad a todos! Espero que lo estéis pasando genial. Como regalito, continuamos hoy con la zona australiana y asiática del zoo, en concreto con el gran edificio en U que tenemos aquí. Pues nada, que lo he demolido. Nah, qué va. Es casi histórico ya del zoo, no puedo hacer eso, estaría feo. Sin embargo, sí que he retocado bastante esta zona, y espero que a pesar de lo que he tardado, os guste mucho cómo ha quedado, siento no haberlo podido subir antes. Pues bien, en la vida real cuenta con un jardín lleno de naranjos con 3 caminos, 2 grandotes y uno chiquitito, que dan acceso a varios edificios del zoo, en concreto la clínica veterinaria, las oficinas de comunicación y marketing y de administración, la biblioteca, el aula de educación y la sala de exposiciones, y rodeándolo por fuera una carretera llena de hiedra y plantitas. Pues todo esto va a dejar de ser así en mi versión del zoo, al menos parcialmente. ¿Pero para qué haceros esperar más? ¡Veámoslo! He aquí la nueva U, gente, ¿qué os parece? Decídmelo en los comentarios. Como podéis ver, ahora no es solo un sencillo jardincillo lleno de naranjos, sino que ahora cuenta con nuevos árboles, en concreto los granadillos negros del juego, que he puesto simulando ser álamos blancos, ampliando así la población de estos en esta zona del zoo, pues en la vida real ya los hay, justo aquí. En cuanto al edificio como tal, su función ha cambiado. Donde estaba el veterinario ahora hay un baño. La oficina de comunicación y marketing ya no están aquí, pasando a estar en este edificio que vimos en episodios anteriores. Y lo mismo ocurre con la oficina de administración. De esta forma quedan más cercanos a la entrada del zoo, más prácticos y accesibles así, en mi opinión. En cuanto al aula de educación y la sala de exposiciones, así como la biblioteca, en cambio, las he mantenido aquí. Y en donde estaba antes la oficina de administración, está ahora el museo osteológico y su taller. Pues para su edificio real tengo pensado otra cosilla, ya lo veréis. Y en lo que respecta a su exterior, también he realizado cambios importantes, como habréis podido notar. Pues aprovechando esta vacía fachada del edificio, he colocado aquí 6 aviarios nuevos, que ahora os contaré para qué animalitos son. En primer lugar, encontramos 2 aviarios que comparten una de las mallas, y que podrían ser conectados a voluntad con esta puerta corredera de por acá. Pues bien, el de la derecha sería para la gura occidental y el de la izquierda para el loro ecléctico, ambas aves tropicales que viven en Nueva Guinea e islas colindantes. De ahí que se puedan unir los aviarios, aunque como los loros suelen ser demonios emplumados, mejor que sea opcional esta unión y no una obligación. Seguidamente encontramos 3 aviarios contiguos, 2 medianos y 1 grande, los 3 también unibles por puertas correderas.
El primero de ellos sería para la dúcula bicolor y el ruiseñor japonés. El tercero para la tórtola diamantina y el diamante mandarín. Y el segundo para el pato de Filipinas, el torillo batallador y la ave fría militar. Si se viese que son compatibles, podrían unirse también estos tres aviarios formando uno mucho más grande, pero claro, todo esto dependería mucho de los animales que alojase y la personalidad de estos, de ahí que en este caso también sea opcional. Y finalmente tenemos este último aviario, el de la cucaburra común, que está aquí solita, e imagino que os preguntaréis por qué. Pues bien, al ser omnívora y depredar pequeños animales, entre ellos otras aves, mejor dejarla separada del resto, no vaya a agobiar a las demás especies antes mencionadas. De esta forma hemos conseguido mover a esta zona del zoo a las aves que faltaban de Australia y Asia, que en el zoo real estaban situadas en estos lugares, justo al lado de la jaula de las cebras y la jirafa, y de la mara, especies con las que no pegaban absolutamente nada, ¿no os parece? Y así terminamos por fin definitivamente la zona australiana y asiática del zoo. Quedarían para finalizar el sector norte el antiguo museo osteológico y el antiguo restaurante, para los que tengo pensado algo que creo que os gustará, pero que no está del todo relacionado con estas regiones del mundo, y mucho menos con sus funciones originales en el zoo real, de ahí que os los vaya a mostrar aparte. Intentaré traéroslo lo más pronto posible. En fin, gente, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, ya sabéis, dadle al like, suscribíos, apretad la campanita y compartid el vídeo. Muchísimas gracias a todos, que tengáis felices fiestas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!